Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Las 4:05, 3:05 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio, incluso a algunos ya les damos los buenos días porque acaban de despertarse, como, bueno, Edgarita a las 4 menos 5 más o menos, vive cerca de la radio y el ratillo que entre que suena el boletín y tal y que se planta ahí en el estudio donde, por cierto, mañana voy a estar. Edgar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Que mañana nos aseamos. Bueno, aséate tú, porque me han dicho, es que solo hay 2 plazas y entonces solo hay en ese estudio, como lo tenemos que hacer desde ese estudio, pues la parda ha pillado el número, pero enseguida. Pues mira, voy a decir una cosa, voy a trabajar, voy a mover hilos para que tengamos el estudio grande. Ah, sí, no sí. creo. Sí, creo. Ya verás. Bueno, yo ya te contaré, pero no creo, porque me parece que... ¿qué te dijo Barceló cuando estuviste tú aquí la semana pasada? El viernes no vengas, que voy yo para allá. Entonces vamos a dejarle el estudio grande a la Barceló, ¿no? Si te parece. A no ser que pueda ser compatible, que estemos nosotros allí. Es compatible. Vale. Perfecto. Mano. Venga, tú tienes mano ahí en la producción, ¿no? Sí. Tienes mano buena. Bueno, Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Robert. ¿Qué hay? Buenos días, que te vas a quedar sin excusa porque como muevo ahí los aquí, Edgarita, y nos trasladen al estudio grande... Pues entonces sí que... Igual tienes que hacer un poder. Pues ahí me has pillado, como decía antes. Ya, ahí te he pillado bien. Bueno, oye, que... Por cierto, antes de nada, que ahora enseguida os presento la historia. ¿Os acordáis que había 4? De esas 4, cuando acabamos la penúltima historia, con el oyente que estaba en antena y que ya se ganó un número para el sorteo del viernes por la valentía de estar ahí en antena a verlas venir, no tenía ni idea de la historia con la que íbamos a jugar, que al final fue aquella del asesino y el vaso de leche, pero le ofrecí 4 títulos, quedaron casi empatados y fue el voto de la presidencia, para entendernos, el doble voto de el oyente valiente, el que hizo que nos decantáramos, porque al final dijo, sí, cambio por lo del asesino, pero ¿qué historia fue la que quedó segunda? El arpón. El arpón, ¿no? El arpón callejero. No, quítale lo de callejero, va a ser el arpón milenario puede ser. Bueno, el arpón que ahora os cuento, pero antes me gustaría recordar lo que ya hemos anunciado. Dijimos que una semana sería, en uno de nuestros encuentros, una de nuestras citas con Félix Martín, con el fiscal, y ya lo anunciamos ayer por la tarde en Twitter. Hoy hablamos con Félix Martín, porque es el día, está todo el mundo hablando del caso de Rosa Peral, a raíz de que hace 2 semanas se estrenara con no poco éxito tanto la serie de ficción como el vendido como True Crime, el de las cintas de Rosa Peral. Félix Martín ya nos estuvo contando aquí la semana pasada, de eso se hicieron eco todos los medios, de cómo habían engañado a aquellos, o a Maica Navarro, a Tony Muñoz, periodistas, a él mismo, porque no le habían dicho en qué circunstancias, cómo, por qué, cuál era el leitmotiv, el argumento, el guión de partida de ese True Crime, la intención manifiesta que tenía de rebatir lo que ya es una verdad judicial, además sentenciada y ratificada por el Supremo, y que fueron engañados y que por lo tanto se sentía muy decepcionado. Bueno, eso ya nos lo contó Félix Martín, pero hay muchas dudas sobre el caso, muchas dudas, mucha expectación. También cuando hemos abierto la línea a través de las redes en Twitter, Facebook, si queréis escribirnos en YouTube. Digo que mucho mejor escribir porque así yo creo que va a ser mucho más ágil, porque si tenemos que, seguro que si os saludamos, queréis hablar con el fiscal y le felicitáis o todo lo contrario y tal, así habrá tiempo para que pueda él atender todas las preguntas, cuantas más preguntas mejor, que enviéis ahora mismo, ya digo, en esas vías que sirven cada madrugada de comunicación. Y vosotros también, Edgarita, tú como experto ya en el caso, que te lo has visto todo. Estoy metidísimo. Parda, tú por lo que hayas oído yo o hayas dejado de oír. Yo he visto Crims, los 4, sí, que ya es algo. Bueno, pues no, es que... Para ponerme al día. Si tienes visto los 4 capítulos de Crims, entonces ya tienes vista. Además me parece que es lo que se publicó, la verdad, según Rosa, la verdad según Albert y la verdad judicial.
Quiero decir, imagínate la diferencia a 1 hora cada uno, cosa que después se sustancia y de aquella manera en 1 hora 20 en el susodicho ya y tan publicitado las cintas de Rosa Peral. Bueno, ya ha hablado también el padre de Rosa Peral en las últimas horas. Hay mucho de lo que hablar con el fiscal, así que si tenéis dudas, vosotros oyentes, Edgar, Parda, pues ya sabéis, a partir de las 4:30, ¿vale? Lo de True Crime podía llamarse Crime también. Podía llamarse Crime. Trolla Crime, podría ser un nombre. Bueno, oye, que empezamos con lo de la historia esta del arpón. Echan en falta a Emilio. Emilio va a ser el nombre ahora de esta víctima, de este caso. 900, 100, 800. Es el juego del sí, no carece de importancia. Emilio le había dicho a su familia que se iba a acercar a la costa a practicar pesca submarina, cosa que tampoco le llamaba especialmente la atención a los suyos, porque era frecuente. Sin embargo, su mujer le intenta convencer de que quizá no es el día, porque acaba de escuchar a Luismi Pérez, acaba de escuchar el pronóstico, el parte del tiempo, y anuncian un tiempo revuelto, algo de marejada. Él, Emilio, que se considera submarinista experto, repasa y dice, hombre, no, esto aquí a la costa no va a llegar, y si llega es que a mí esto no me va a afectar para nada, no le da ninguna importancia, hace caso omiso de los consejos de Luismi Pérez y de su mujer y se va. Desaparece, no se sabe nada de él, aparece 2 días más tarde, parece que llevado por la corriente marina, aparece su cuerpo en una playa cercana. Todo esto es, cuando digo parece, en los enunciados, ya tenemos experiencia reciente de por qué se pone si es así o parece. Bueno, pues parece que arrastrado por la corriente marítima, encuentran su cuerpo en una playa cercana de donde él solía hacer submarinismo. Había ido solo, según le dijo a los suyos, y la autopsia, sin embargo, demuestra que no murió ahogado, sino por una herida mortal en su pecho. Parece que de un arpón, pero había ido solo. Y esto del arpón es solo parece, porque al forense no le acaba de cuadrar alguna cosa. ¿Qué ha ocurrido? Eso lo tenemos que averiguar, porque es el caso que tiene ahora mismo la policía. Los detectives del Siagonece nos vamos sobre la mesa. Ya así a bote pronto es muy difícil, pero si os ocurre alguna... Sí, yo tengo. ¿Sí? Sí. Mira que si tienes en la primera y... Dime. Es cierto. Sé que es un arponazo, pero ¿se trata de una muerte accidental? Sí. O sea que... Sí. Vale. Iba a decir que lo han confundido con un pulpo o algo. Vale. Si dices, ¿es accidental? Sí. ¿Es porque le han confundido con un pulpo? No. Vale. Bueno, empezamos a jugar cuando queráis. Las vías ya mencionadas y el teléfono 900 100 800. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. I'm gonna use it. Intention. I'm feeling mental. Gonna make you notice. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No reason, just seems so pleasing. Gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my side step, gonna use my fingers, gonna use my imagination. 'Cause I gonna make you see there's nobody else here, no one like me. I'm special, so special. I gotta have some of your attention. Give it to me. I got rhythm, I can't miss a beat. I got new skank, so reach. I got something I'm winking at you. Gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my side step, gonna use my fingers, gonna use my imagination.
Pues nada, ya está. Por si no hubiera estado hasta este momento, ya está este tema, este clásico que, por cierto, que cómo son las costumbres. Le estaba preguntando a Pablo, que hoy se ha reincorporado, le estaba preguntando cuánto queda de la canción y me dice, léelo en mis labios. Y tiene una mascarilla puesta, porque tiene... Por favor, Pablo, acuérdate que tienes la mascarilla, que ha venido aquí hoy con todas las prevenciones posibles. O sea, dime 4, 5, 45. Dice, no, te lo estoy diciendo, léeme. ¿Tú qué sabes leer los labios? Tiene unos labios pintados en la mascarilla. Sí, se cree que ya está. Bueno, que vamos a preguntarle a uno de los afectados directamente por esta duda. Miguel de Zaragoza, 900-100-800. Hola, Miguel. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Tú ya tienes un número y te tengo que preguntar a ti, porque te concierne. ¿Solo o en trío? ¿Qué hacemos? ¿Cómo jugamos? Decide libremente. ¿Cómo? Un trío. Trío, vale. Pues entonces tenemos 3 números. Uno para Miguel, otro para Francisco Javier de Cádiz. Francisco Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Roberto. Buenos días, hola. Hombre. Hola. Y vamos a completar la tripleta con Juancho desde... Bueno, está en ruta hacia Pamplona. Juancho. Buenas noches. Buenas, ¿cómo va? Juancho. ¿Cómo está por ahí la carretera? La carretera, como siempre, aquí quietita. Muy bien. Oye, os podéis saludar, Miguel, Francisco Javier, Juancho, sobre todo también agradecerle a Miguel la deferencia que ha tenido, porque él a jugar en trío, sí, ya tiene más tiempo para pensar la segunda pregunta, pero comparte también número para el sorteo. Os ha facilitado un número para el sorteo del viernes. Hombre, yo creo que habrá que agradecérselo de alguna manera, ¿no? Pues muchas gracias, Miguel. Tranquilo, si es que total el mío nunca sale, o sea que... Hombre, yo puedo dar fe de que alguna vez sale, que yo ya he estado en alguna final. Hombre, cada mes salen 4 y hay 4 personas que cada vez pueden dar fe de que sale el número. Sí, menos Miguel. Que esto no está amañado. No, hombre, lo único que uno puede rezar, pues claro, lo único que uno puede rezar para que en el azar previo, donde se distribuyen no por orden de llegada, para que nadie sepa o nadie pueda condicionar el sorteo los números, a ver si le toca el 13, sabiendo que después muchas veces es Mikel Lejarza quien elige y casi siempre se queda con el 13, pero salvo eso, Bueno, Miguel, tú eres el primero, eres el valiente además que se estrena con esta historia que hemos titulado El Arpón. Y ya sabemos que, como ha preguntado Edgarita, sí, ha sido accidental, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? A ver, la primera pregunta. ¿Él era de verdad que tenía intención de ir allí a hacer surf o iba...? Submarinismo, pesca submarina. Pesca submarina. ¿O iba por otro motivo? Él no engañó a los suyos, a su mujer, y cuando dijo que iba a practicar pesca submarina, fue a eso. La primera pregunta tuya, Francisco Javier. Mi pregunta es, ¿la víctima tiene clavada el arpón o solo se ve la herida? La pregunta es, ¿solo se ve la herida? Que yo creo que además se ajusta un poquito más a las dudas que planteaba el forense, porque el forense lo que tiene claro es que no ha muerto ahogado, sino que presenta una herida evidente y que parece que es de arpón. Así que yo creo que con eso te respondo, ¿no? Vale, pues... O sea, no está... No, espera un momento, Francisco Javier, que como estamos en trío, hay pregunta, y después ya en tu siguiente turno, pues o ya das la solución o haces otra pregunta, pero así damos las mismas oportunidades según el orden de llegada, para todos. Juancho, ¿tu pregunta? Sí, he oído en el enunciado de que supuestamente el mar ha devuelto el cuerpo. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿él murió en el mar o murió fuera del mar? O sea, ¿murió en el mar? Es que tiene una doblez. Te puedo... Morir en el mar, en realidad murió en el mar. O sea, es decir, él estaba... Todo lo que no sea estar fuera del agua en la costa es estar dentro del agua en el mar, en la circunstancia en la que estemos. Ajá. Digo, hago esa advertencia. Porque ¿y si hubiera estado a bordo de una lancha? Estaría en el mar.
según tu pregunta, quiero decir. Claro. Por eso, dentro del mar, en las profundidades marinas o en el mar. Si la pregunta es en el mar, te digo que sí, pero hecha esa apreciación. De acuerdo. Miguel, de Zaragoza. Vale. Hemos quedado que la muerte es accidental, sí, gracias a la pregunta de Edgar. Pero ¿esa muerte es producida, aunque sea accidentalmente, por otra persona? Por otra persona, aunque sea accidentalmente. Sí. Tampoco sé qué responderte a eso. Claro, puede haber sido un calamar también o ya, no, o sea, si es para descartar que sea cualquier animal marino, sí, yo me decanto por decirte que sí, que aunque sea accidentalmente ha intervenido otra persona. Francisco Javier, ¿tú lo sigues teniendo tan claro como lo tenías después de hacer tu primera pregunta? ¿Después de haber hecho ya toda la ronda completa o no? Pues mi segunda opción era que había atacado un animal, pero ya. Pero que no, y pues digo que la han confundido, o estaba la más revuelta, y otro pescador pues ya la ha disparado. Que esto se parecía mucho a la segunda pregunta, que no sé si era la Parda ya o Edgar, que planteaban sobre si lo habían confundido con un pulpo. No, nadie le ha disparado así por confundirle. Otro pescador no ha sido con otro arpón. Porque aquí, por cierto, están precisando, José Manuel en Facebook dice, José Manuel en Facebook es que pregunta, ¿el arpón o la flecha del arpón? Bueno, si tiene que ser mortal, pues será la flecha del arpón, ¿no? Lo que se supone en principio, aunque esto genera muchas dudas en el forense. Parda, ¿tienes una? No, digo que hay que especificar, sí, porque dicen, le has matado con una pistola, pero ¿de un disparo o le has dado con la pistola en la cabeza? Por eso. Sí, pues en este caso sí sería. Si fuera la duda entre pistola o bala... Sí, había dicho bien. Ya, me contagio al final. ¿Y tú? Apa, ¿y tú qué tal? Buenos días. Apa, buenos días. Que si hubiera que decidir entre pistola o bala, aquí sería bala. Lo que... a primera vista, pero ya digo que genera muchas dudas en la autopsia. Te toca a ti, Juancho, entonces, ¿no? Sí, ya habéis dicho antes en el enunciado de que que él marchó solo a hacer la pesca submarina. Sí. Pero cuando se adentró en la mar, ¿se adentró él solo también? Sí. Venga, tercera y última pregunta o conjetura, hipótesis, jugáis como queráis. Miguel, te toca a ti. Vale, entonces, como dices en el anunciado que hay muchas dudas, pues, a ver, ¿realmente murió por un arpón? Murió por esa herida, pero si me preguntas, ¿realmente se la produjo la flecha de un arpón? Te digo que no. Vale. Bueno, esto va bien. Francisco Javier, desde Cádiz, tu última pregunta. Pues descarto arpón y digo ancla. Y dices ancla, que podría haber confundido... No, ancla no ha sido arpón, parecía arpón, pero no es arpón. Ancla no es. Y Juancho. Bueno, pues ya va la última pregunta. A ver, ¿puede ser que se haya herido con alguna roca? Una roca lo suficientemente puntiaguda como para dejar la señal de... No es una roca tampoco. Bueno, oye, muy bien jugado y sobre todo que hemos conseguido el objetivo de tener un número, Miguel, Francisco, Juancho, un número para el sorteo de mañana. Muchísimas gracias. A vosotros y a Miguel. Un abrazo. Venga, Juancho. Hasta luego. Venga. Hasta ahora. El arpón. Echan en falta a Emilio. Emilio le había dicho a su familia que se acercaba a la costa para practicar pesca submarina, cosa que hacía frecuentemente, así que eso no le sorprende a los suyos, pero su mujer le dice, ¿dónde vas, muchacho? Pero no has oído a Luismi Pérez en el pronóstico del tiempo, que ha dicho que va a haber un tiempo muy revuelto, sobre todo en la costa, marejada. Quizá no es el mejor momento. Él, dándoselas de experto submarinista, dice, hombre, esto es un juego de niños, o sea, esto va a haber un poquito, ¿qué puede ser? Bandera amarilla, como mucho, no pasa nada. Desaparece.
El mar lo devuelve 2 días más tarde. Al principio ponían el enunciado, parece ser, como ya han preguntado, ¿es realmente así? ¿El mar lo devuelve 2 días más tarde a una playa cercana? Sí, aparece muerto. Aparece muerto, arrastrado por la corriente marina, como habíamos dicho. Salió solo y estuvo pescando solo. La autopsia lo que demuestra evidentemente es que no murió ahogado, sino como consecuencia de una herida mortal que tiene en el pecho, que hemos descartado. Primero se piensa que sea de un arpón, la flecha de un arpón, lo hemos descartado, eso es lo que parecía, pero tampoco es ni de una roca ni de un ancla. Vale, yo tengo una rápida. Sí. Emilio estuvo en una embarcación. Claro, porque habían preguntado, la muerte se produjo cuando él estaba en el mar y dijimos, a ver, en el mar sirve todo lo que no sea estar en tierra, está en el mar, aunque no esté sumergido. En una embarcación no estaba. En una embarcación no estaba. Vane de Madrid, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? días. Buenos días, buenos días. Vane va a venir a resolver esto, ya verás. Buenas. ¿Lo tienes claro o hay confusión en este momento, Vane? Yo tengo mucha confusión. Bueno, a estas horas de la mañana estoy todo confusa. A ver, es que en realidad se han hecho... no ha llegado ni a 10 preguntas de momento todavía, o sea que es muy pronto. Hay que seguir escarbando. Pregunta. Además, en mi caso he escuchado las preguntas antes que la historia, o sea que bueno, tiene su mérito. Pero vale, pero y ahora ya han encajado con lo que he recordado, que es el enunciado, donde también he ido haciendo como una recopilación, superponiendo las preguntas y respuestas que sabemos del caso. Vale, pues entonces, Vane, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues yo voy a preguntar, ¿murió debajo del mar, del agua? No. No, vale. Murió en algo que flotaba sobre el mar. No una embarcación, pero algo que flotaba sobre el mar. No, acabo de preguntar la Parda si murió estando en alguna embarcación, no. Y tú, sí, por recogerlo una tercera vía que estaba en algo que flotaba, pero que no... Del Titanic, por ejemplo, la puerta de... no. ¿En la puerta? tampoco murió ahí. No había puerta. No. Vale. No, ni en la puerta ni en nada que flotara y que no fuera y que no se pudiera considerar una embarcación. Es decir, que no pasaran las ITVs de las embarcaciones. No. Ahí ya empezamos con las paradojas de decir, a ver, ¿cómo puede morir? No estaba sumergido en el mar, pero tampoco está en una embarcación, pero sí que está en el mar. A ver. ¿Sobre algo que vuele encima del mar? Sobre algo que vuele. Hombre, entonces estaría suspendido, pero no estaría en el mar. ¿Vale? Ya, no. Hombre, está bien lanzarlo, tirarlo, oye, porque hay que disparar hacia todos lados. Aquí hay que... No, tampoco cuesta dinero hacer preguntas, así que hay que hacerlas. Ay, podíamos cobrar. Ya, sí, claro. Y por hacer preguntas también. Sí. A ver, ¿una más tienes, Vane, o no? Pasas palabra. Bueno... La herida está ocasionada por animal, aunque no sea atacado, sino que no ha sido provocada por un animal. Bueno, Vane, oye, vale. para estar aquí ahora mismo haciendo la primera criba, que es en las labores que estamos así casi preliminares, yo creo que la cosa va muy bien. Gracias por haber contribuido. Mucha suerte, que vaya bien el día. Nada. Gracias. Vale, muchas gracias. Hasta luego, hasta ahora. Mira, ya está despierto. Y eso que me parece que está... Sí, Félix. Y eso, bueno, a lo mejor no se ha dormido porque está una hora antes. Está en Canarias, me han dicho. Así que a lo mejor ni ha dormido. Félix Martín, fiscal, ¿qué tal, Félix? Hola, buenos días a todos. He dormido un poquito, ¿eh? He dormido un poquito. Bueno, yo no sé si te rompe más la noche así en horario canario que en horario peninsular. Félix, enseguida abordamos aquello que ya le hemos dicho, hemos comentado, informado a los oyentes. Hay muchas dudas, unas que han llegado ya a través de las redes sociales, otras que tenemos nosotros. Vamos a hablar del caso. Hay que ver cómo en un par de semanas ha pasado a convertirse en el caso del crimen de la Guardia Urbana, en el caso Rosa Peral. Esto, sí. Muy buen resumen, sí señor. Totalmente de acuerdo. Esto es así, porque a mucha gente en la calle le puedes preguntar, incluso fuera, sobre todo fuera de Barcelona, le puedes preguntar, oye, ¿has visto lo del crimen de la Guardia Urbana?
Y si vienen de Netflix, en lugar de venir de Crims, que por cierto, La Parda ha hecho el trabajo de verse los 4 episodios de Crims para estar al corriente de todo, porque Crims, recordé, estaba diciendo ahora que son 4 episodios más o menos de 50 minutos o 1 hora, donde desde la perspectiva de lo que se sabe, la verdad de uno, la verdad de otro y el juicio y la verdad judicial se aborda, desde luego ahí no al lugar a que quede ninguna laguna. Así que yo creo que La Parda ha hecho una labor ha hecho los deberes por ti, Félix. Ha hecho Muchas una gracias, Félix. Bueno. Muchas gracias, chicos. Oye, pues enseguida ya están abiertas las líneas, pero antes es que tengo a Carlos de Santiago, que es un detective, el último con el que vamos a intentar hoy solucionar el caso este del arpón, que no sé si te ha pillado ya ahí despierto, Félix, y sabes más o menos de qué va, por si se te ocurriera algo. Ya sabes que tú también, igual que aquí mis cómplices de Barcelona, tenéis línea abierta, podéis preguntar cuando queráis. Carlos de Santiago, ¿qué tal, Carlos? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Tú tienes dudas? ¿Ya te has hecho una composición del lugar y crees que puedes resolverlo o no? Vamos a ver, creía que sí, pero bueno, ya me lo han desmantelado con que no fue una herida de animal. No. Mira, bueno, pregunta tú primero, antes de que yo te reviente alguna de las que van llegando por aquí en las redes. La herida pudo ser ocasionada por, yo que sé, algún objeto flotante. Por un objeto flotante. Tenía que venir flotando y con mucha fuerza, ¿no? Para... Sí, bueno, las corrientes... Ya. No, pero por eso pregunto qué idea te habías hecho. No, objeto flotante no. Pues no tengo ni idea. Ya, claro, Carlos, que lo entendemos. Todavía queda mucho por preguntar, pero queda mucho que no sé. A ver, le dijo a su familia que se acercaba a la costa a practicar pesca submarina, como solía hacer. Su mujer le intenta convencer de, cuidado muchacho, que he oído el pronóstico del tiempo y parece que viene marejada. Que ha dicho Luismi Pérez, el hombre del tiempo, del Se Amanece, que la cosa no va a estar bien, marejada cerca de la costa. Y él dice, hombre, esto tampoco va a ser gran cosa. Es uno de los datos sobre el que parece que no se ha incidido mucho. Y que yo dejo aquí otra vez. Es solo uno de los datos en los que no se ha incidido mucho, pero que ya está reflejado ahí en el enunciado. Bueno, Carlos, muchas gracias por haberlo intentado. Vale, venga. Un abrazo, gracias. Hasta luego, buenos días. Bueno, oye, hacemos la pausa 2 minutos y nos ponemos a ello y abrimos ya el juzgado de guardia y hablamos del caso del crimen de la Guardia Urbana, de todo lo que se está hablando de Rosa Peral, de la serie de ficción, del true crime, de todo eso hablamos en 2 minutos. Bueno, 4:35, 3:35 en Canarias. Ya hemos saludado a Félix Martín, fiscal, el fiscal del caso de la Guardia Urbana, ahora conocido ya más popularmente, incluso periodísticamente, como el caso Rosa Peral, todo a raíz del estreno de la serie de ficción El Cuerpo en Llamas, del True Crime. Antes estaba planteándose, Félix, aquí Edgarita, antes de que llegaras, se estaba planteando si este tipo de formatos... No te quiero poner en compromiso, solo te informo, no hace falta que te manifiestes sobre esta observación de Edgarita, pero dice, hombre, igual hay que, a este tipo de documentales, igual hay que llamarles troll a crime en lugar de true, que viene de verdad, pero bueno. A ver, ahí ya nos contaste la semana pasada cómo apareciste engañado, porque no te dijeron en absoluto la naturaleza del documental. Apareciste como en tu condición del fiscal del juicio, cosa de la que se han hecho ecos todos los medios de lo que nos dijiste aquí. Y como hoy abrimos línea directa, porque esto está generando muchas dudas y tenemos la suerte de contar contigo, y así lo hemos hablado contigo, antes cuando avanzaba hoy el contenido especial del juzgado de guardia, con mi compañera Mara Torres, le he dicho, tú ahora mismo si estuviera ya aquí el fiscal, ¿qué le preguntarías? Y ella dice, mira, te voy a ser, porque lo ha visto todo ella, no ha visto del todo las cintas de Rosa Peral, porque dice que la coherencia, después de lo que ha oído, ha leído y lo que yo le he contado, no quiere darle un clic a Netflix, a la plataforma y a ese producto. Pero aún así me ha dicho, oye, a mí como periodista me extraña que un fiscal pueda contar tantas cosas de un caso. Te lo quería trasladar a ti, Félix.
se refiere a poder a por qué puedo contarlo. Sí, a ver, pero yo creo que sí, yo creo que parte desde la ingenuidad que tenemos, quizá porque, como tú muy bien sabes, siempre se ha tenido una idea elitista de un corpúsculo algo cerrado, apartado de los medios de comunicación. Digo, el de tu carrera, el de la Fiscalía. Vale. Yo, por ejemplo, cuando llegué aquí a la dirección de la casa, le dije, mira, en lugar de la criminología con un periodista, con un criminólogo, me gustaría hacerlo con un fiscal. Me miraron como si hubiera sido como si en realidad en ese momento estuviera poseído por una marcianada, como diciendo, pero ¿cómo va a hablar un fiscal aquí? Y la sorpresa fue cuando les conté lo que imagino que tú puedes explicar ahora, de en qué condiciones podéis hablar tanto de algunos casos. Claro, pues en primer lugar podemos hablar de casos que estén ya terminados por sentencia firme, es decir, sobre los que hay una verdad judicial inamovible, y aparte podemos hablar en el sentido de que lo que implique ayudar a la sociedad a entender, por ejemplo, en este caso, el sentido de una sentencia, en qué pruebas se ha basado, por ejemplo, en este caso, pues, qué diferencias hay en que sea un jurado popular a otro procedimiento, solo con la finalidad de ofrecer un conocimiento jurídico técnico explicado de la manera pues mejor posible o de la manera más sencilla posible. Mira, te lo pregunto de otra manera. Tú, Félix, no puedes explicar más allá de aquello que en realidad estaría al alcance de cualquiera de nosotros si fuéramos a los sumarios que son públicos, ¿no? Claro, imagino, lo que pasa es que lo que haces es traducirlo, porque supongo que si yo me enfrento a 3.000 folios de un sumario o del informe de calificación o de lo que sea, de términos técnicos, incluso los términos de los dosieres y sumarios se me escapan, igual no entendía absolutamente nada. Efectivamente. O digámoslo de otra manera, tú imagínate que yo obviamente ahora en mi trabajo del día a día pues estoy siguiendo investigaciones por otros delitos contra la vida. Sí. Sobre esos que están investigaciones en curso, obviamente jamás tú me preguntarías por tu profesionalidad, pero si lo hicieras sabes que yo no podría decir nada porque claro, son cosas que se están investigando en este momento. Volviendo hoy ahora al tema que nos ocupa, al caso de Rosa Peral. ¿Te lo has vuelto a leer todo? Quiero decir, todo esto que estamos hablando, con lo que trabajaste, el informe de calificación, la sentencia firme del TSJ, imagino, ¿te lo has vuelto a leer te lo has vuelto a repasar todo ahora? Me lo he vuelto a repasar, pues fíjate, me lo repasé obviamente obsesionadamente durante el procedimiento, en el recurso, en el documental de Crims, cuando he tenido que dar algo, porque he dado alguna conferencia en algunos sitios donde me han preguntado por el asunto, de abogados, por ejemplo, y ahora cuando me entrevistaron para el producto de audiovisual de Netflix, y ahora también, por supuesto, y con mucho gusto para vosotros. Al verlo ahora, cuando te lo has releído la última vez en perspectiva, ¿has visto algo que te llamara especialmente la atención? Pues me llama especialmente la atención lo que tú has dicho al comenzar el programa o mi sección, que efectivamente como una persona consigue el protagonismo de un crimen que va mucho más allá de una persona. Rosa Peral es que está saliendo en todos los titulares. Uno de los últimos es que, por una parte, la Generalitat la expedienta, porque eso es algo que nos había llamado incluso a los profanos la materia muchísimo la atención, por las entrevistas que está dando en videoconferencia, por teléfono desde prisión, cosa que parece que sin permiso no es de uso común, corriente, y no se puede hacer. Por otra parte, también hemos sabido que ya ha anunciado que se va a embargar cualquier ingreso, ¿no? Cualquier ingreso que pudieran tener. Tanto la Audiencia de Barcelona ha sido la que ha acordado el embargo de cualquier ingreso que Rosa Peral o Albert López, los condenados por el crimen, recibirán por parte de Netflix, porque, corrígeme si me equivoco, Félix, esto tiene que ver con el hecho de que la condena, aparte de los 25 y 20 años respectivamente, también se les impone una, no sé si esto se llama sanción, multa, bueno, es una indemnización para resarcir a la familia de la víctima, que está en torno a los 880.000 euros, estoy redondeando y de memoria, de lo que no se había sustanciado prácticamente nada. No se había Efectivamente, llegado, es lo que se llama responsabilidad civil. Obviamente nunca se puede graduar en dinero la vida de una persona, pero se trata de establecer una compensación que va ligada sobre todo, pues imaginemos, ¿no? Si estamos pensando en el hijo de la víctima, pues lo que le va a aplicar no solamente daño moral en el futuro,
sino el hecho pues de no tener un padre que con su sustento económico y psicológico va a poder estar en la vida de ese hijo. Pues todo eso se trata de graduar, ya lo digo. Nunca se puede establecer un equivalente, pero se trata de establecer lo más parecido a ello, y eso es lo que se denomina responsabilidad civil derivada del delito. Quizás sea por eso, por lo que Rosa Peral, también otro titular de estos últimos días de esta semana, ha reclamado ya no lo que concierne al true crime, sino a la serie de ficción derechos de autor. Derechos de autor que Netflix le tendría que compensar con derechos de autor. No sé si aquí se piden derechos de la autoría de un crimen, pero bueno, esto es una pregunta que está más cargada de retórica y de ironía. Sé que un colega tuyo, por empezar con las preguntas, un colega tuyo boliviano no ha entendido absolutamente nada, no estaba al corriente del caso y no ha entendido absolutamente nada de este documental. Creía que a Albert López se le había llegado a exculpar, porque es que no aparece, no hay ninguna referencia sobre que le han caído 20 años, etcétera, y que en el escrito de acusación o la sentencia se hace algún tipo de alusión a la promiscuidad de Rosa Peral, porque parece que eso es lo que apunta el documental. Efectivamente. ¿Qué tienes que decir a eso, Félix? Me ha llamado mucho la atención porque yo creo que refleja un poco todo el debate que trasciende a la polémica del caso concreto, ¿no? Mi amigo me dice, Félix, bien porque tú me dijiste que aquí había 2 condenados, porque yo después de ver el producto audiovisual de Netflix, yo solo pensaba que había una sola persona condenada. Y menos mal que tú me explicaste un poco en qué consiste el procedimiento del jurado, porque si no, hubiera pensado que en tu país, que en España, el jurado simplemente dice inocente y culpable y lo puede decir por la razón que sea. ¿Qué quiero decir con esto? Mi severa discrepancia con el documental, como comentamos la semana pasada, Roberto, es deontológica y metodológica. ¿Qué quiero decir con ello? Es deontológica por cuanto no es, como tú muy bien has explicado, no es en mi caso, no voy a hablar de los demás, que no me dijeran cómo se iba a hacer, sino que me dijeron que se iba a hacer de una manera contraria a la que se hizo. Lo cual es un matiz bastante diferente, deontológico, en mi opinión. Y metodológico, en cuanto, lo hablamos también la semana pasada, ¿no? Solo se centran en la visión legítima, pero visión subjetiva, no de una persona que está dando una opinión, lo cual sería perfecto, sino de una persona que está dando una opinión que es una condenada en sentencia firme por un asesinato, lo cual es un matiz muy significativo. Por tanto, en este contexto, no explicar que hubo otra persona que también fue condenado por el mismo delito, parece que si lo dices, como me decía mi amigo boliviano, entonces claro, no es que fue juzgado con severidad o juzgada con severidad la señora Rosa, es que hubo otra persona que fue juzgado con severidad y condenado con severidad como ella. Y sobre todo, muy importante, y a mí me interesa esto como mucho como fiscal, claro, tú construir como hipótesis, ¿no?, que el jurado ya tenía una idea preconcebida sobre una de las condenadas, repito, fueron condenados 2 personas, ¿en qué lo basas? ¿En qué se basa? Al margen de que sea una idea preconcebida. ¿Por qué digo esto? En España, y esto es muy interesante que lo comentemos, cuando hay un juicio por jurado, el jurado no tiene libertad absoluta para pronunciarse o dice solamente, venga, votamos 9-0, que el sujeto A es culpable. No. Al jurado, como en este caso, se le someten una serie de preguntas, unas preguntas que fija el magistrado presidente con una previa audiencia con las partes. Sobre todas esas preguntas, que son muchísimas, el jurado no solo tiene que votarlas para decir si son probadas, si son culpables con 7 votos, si son perjudiciales para el acusado 7 votos, si son beneficiosas 5, sino que tiene que motivar el por qué. Pues vale, estuve repasando la sentencia, Roberto, para el programa, y resulta que la sentencia tiene más de 45 folios, lo que es la sentencia, y la motivación del jurado, 28 folios. El jurado estuvo 5 o 6 días, no recuerdo bien los días que estuvo, en época de pandemia, con el estado de alarma, deliberando y plasmando por escrito en 28 folios razones, argumentos, indicios, conforme a las pruebas. Muy bien. Si yo te digo, Roberto,
que la defensa de la señora Rosa, por ejemplo, alegó en los recursos en el Tribunal Superior de Justicia y en el Supremo que se le había hecho un juicio mediático, porque esto no es un argumento nuevo, ya se hizo. ¿Vosotros creéis que la defensa de la señora Rosa encontró un solo elemento en los 45 folios de la sentencia, en los 28 folios de motivación del jurado, donde el jurado hiciera alguna referencia a algo distinto de lo que se había dicho en el juicio? Oye, y si no los encontró entonces en ese momento, aquí viene, porque era lo siguiente que te iba a preguntar. Ayer vimos el padre de Rosa Peral entrevistado en una televisión, ayer por la tarde. Claro, ¿qué va a decir un padre de su hija? Esto es lo más humano del mundo. Pero se notaba que llevaba también pues el mensaje que quería lanzar la abogada de Rosa Peral en este tipo de entrevistas, etcétera, y es que quieren que se revise el juicio. ¿Hay posibilidad, cabe posibilidad, hay alguna opción de recurso? ¿Se podría revisar este juicio, Félix? Cualquier juicio, cualquier procedimiento en España existe el recurso de revisión cuando se encuentran pruebas nuevas. Ya. Pero para encontrarse pruebas nuevas no basta con que una persona diga soy inocente. Es decir, como también lo comentamos la semana pasada. Una prueba nueva, perdona que te interrumpa, porque más o menos por donde iba su argumento. ¿Una prueba nueva puede estar solo basado en el testimonio de una persona, un nuevo testigo o no? Tendría que ser un testigo presencial. Vale. ¿Sabes? O sea, lo que es muy importante que los ciudadanos entiendan por la seriedad que es la administración de justicia, claro, es que si yo pongo un altavoz a cualquiera de las personas condenadas que no hayan reconocido los hechos, ¿alguien se imagina que una persona condenada en sentencia firme que no ha confesado no va a insistir en su inocencia? Basta con que una persona en un régimen democrático, en un sistema de justicia garantista, se mantenga legítimamente, desde luego que eso sí, en que es inocente, para que por eso tengamos que revisar un procedimiento. Lo que no está en tela de juicio, nunca mejor dicho, es si se tomó en consideración o no el testimonio porque hay mucha duda, mucha polémica sobre eso, sobre el asunto, el tema Antonia. Antonia es la pareja del padre de los hijos de Rosa Peral, del primer marido de Rosa Peral, que testificó, ya estuvimos haciendo referencia al True Crime, y estuvimos haciendo referencia aquí la pasada semana, Félix, que testificó en el juicio, explicó cómo una de las hijas dijo ver a Pedro, a la víctima, moverse como un zombi, lo cual alimentaba la sospecha de que estaba ya bajo los efectos de sedantes o de somníferos, pero se llamó la atención y claro, como estaba declarando como por persona interpuesta y esa persona era la hija y era una menor, el presidente del tribunal advierte que no se va a tener en cuenta. ¿Eso es motivo? ¿Hay algún tipo de polémica, de duda procesal sobre esto, Félix, en realidad o no? Pues es muy buena pregunta y vamos a aclarar, si te parece, Roberto, cosas que puede que sorprendan a los oyentes. Por Primero, favor. ¿Y si yo os dijera que todas las partes, incluido la defensa de la señora Rosa Peral, propuso a Antonia como testigo en el juicio? Incluida la defensa de Rosa Peral. Incluida la defensa de Rosa Peral. Y si yo os digo que cuando el magistrado presidente optó en su legítima interpretación del derecho, aunque luego el Tribunal Superior no estuviera de acuerdo con él, de que la señora Antonia podía reproducir con gestos lo que le había dicho la niña, ninguna parte, la defensa de la señora Rosa no protestó. Sí, fue como se refleja en el documental y como muy bien también comentábamos contigo la semana pasada, fue el juez, ¿no? El presidente del tribunal, el que advirtió creo que esto no se debería tener en consideración porque lo que hemos dicho ahora, está en realidad replicando los gestos de una menor, la menor no puede estar declarando aquí, por lo tanto, esto no procede, ¿no? Y la defensa de la señora Rosa estuvo de acuerdo. Bien. Eso es muy interesante señalarlo. Claro, y en tercer lugar, lo más importante de todo, con mucha diferencia, Roberto, he estado yo mirando para repasar qué importancia dedica el jurado a la declaración de Antonia. 5 líneas. 5 líneas. ¿Y en qué sentido, recuerdas? Pues en un sentido secundario, que es como uno de los argumentos para considerar, o sea, no para creer que Rosa o Albert cometieron el crimen, sino para defender
que el señor Pedro no se pudo defender, es decir, para la alevosía. Uno de los elementos, que había muchos más, como la hora en que se cometieron los hechos, que era de madrugada, como que Pedro estaba en el sofá, lo cual era un sitio susceptible de estar dormido descansando, como que ese sofá había desaparecido, como que el señor Albert reconoce que se salta la valla. O sea, fijaros cuántos complementos estamos añadiendo. Porque tal vez una de las mayores trampas dialécticas de todo esto es que es muy diferente, Roberto, si yo cojo un indicio de manera aislada y hablo de ese indicio, pues claro, que nos puede parecer desde fuera. Esto en cualquier procedimiento, pues secundario, poco importante o débil, o si lo interrelaciono con muchos indicios, que todos ellos dan fuerza porque conducen en una misma dirección. Claro. Mira, Mónica pregunta, me encantaría, son preguntas que han llegado, por ejemplo, en las últimas horas, esta de Mónica a través de Twitter. Yo sé hasta dónde tú podrás responder, pero bueno, yo te planteo la duda tal y como la plantea ella, que yo imagino que también es consciente de hasta dónde vas a poder responder. Dice, me gustaría preguntarle a Félix, más allá de lo que se dictó en la sentencia, si él, tú, particular, internamente, tienes una idea de quién perpetró realmente el crimen. ¿Quién le dio muerte a Pedro? No hace falta que lo digas, pero si tú en tu interior, en tu fuero interno, tienes una idea ya sobre quién pudo haber, quién fue el autor o la autora material. Sí, tengo mi convicción, pero lo que es muy importante es que entendamos, o que los oyentes entiendan en este asunto, que lo de menos jurídicamente es quién es el ejecutor material cuando hay una planificación de dos personas para cometer un hecho. Ya, tan de menos como nos contaste en otra ocasión, sin venir al caso de este específicamente, que a diferencia de lo que ocurre en la novela policial, en la ficción en general, no es muy importante, a veces no tiene nada que ver el móvil. Quiero decir que el móvil, al final, no influye en la sentencia de culpabilidad, ¿o no? En esto, pues está muy bien traído a colación por tu parte, Roberto. Es muy, muy, muy importante también, sobre todo para que no se hagan falacias, ¿no?, sobre el derecho. Efectivamente, para la jurisprudencia de todos los países democráticos del mundo, el móvil es irrelevante para poder condenar a una persona. ¿Por qué? Porque móvil y dolo son cosas distintas. Dolo es la intención de matar. El que yo pueda probar que A o B querían matar. El por qué es irrelevante. ¿Por qué? Porque es imposible. Porque, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Porque muchas veces ni el propio sujeto de un crimen que confiesa sabe realmente por qué lo ha cometido. Bueno, y básicamente porque usted, señor fiscal, ya dijo en la sala que el mal existe y que habita en nosotros y que no se sabe cuándo puede manifestarse, ¿no? Edgarita Oparra, ¿tenéis alguna duda? Y voy intercalándolas también con las que van llegando en las redes. Yo tengo una para el fiscal sobre el documental, porque ha dicho lo de que apenas aparece lo de Albert, que cualquier persona que no conozca el caso no sabe ni que está condenado, pero yo creo que hay algo también muy fuerte, que es que obvian que ella intentó incriminar a su expareja. O sea, yo he visto el documental 2 veces y ninguna de las dos parece que pase eso. Fijaros, pues muy buena pregunta también. Se obvia eso y se obvia otro dato muy importante, que es que ella da 3 versiones distintas de los hechos. 3 versiones. Lo cual, lo digo porque un elemento muy importante que el jurado tuvo en cuenta para considerar desvirtuada la presunción de inocencia de Rosa es que el jurado no se cree la versión que ella da, y no se cree, entre otras razones, porque ella va dando 3 versiones diferentes, y porque ella, como tú muy bien has dicho, Edgar, lo que hace es tener un comportamiento activo en intentar involucrar primero a su expareja, y después, cuando ve que no le ha salido bien, intenta una segunda versión, que es decir, pues se debería investigar al ver, pero sin ser más clara. Y en tercer lugar, cuando se le encuentra el teléfono móvil en su poder y por tanto ella sospecha que obviamente la policía tiene más elementos para considerar que ha tenido un comportamiento mucho más principal, hace una tercera versión donde ahora dice, pues, lo que cuenta, ¿no?, que ella sí que estaba presente cuando todo pasa, que se refugia en casa de las niñas, pero esa es, y esto es importante recalcarlo, no su primera y no su segunda, sino su tercera versión. Parda, tienes una pregunta tú también. No, de momento no vamos a dejar está reflexionando. Vale. Sí. Vanessa pregunta si la Fiscalía no puede actuar contra el blanqueo y la puesta en duda de una sentencia ratificada,
por el Tribunal Supremo. Sí, bueno, esto ya es una reflexión de Vanessa, que parece que estamos ante el auge miserable de la posverdad. Yo creo que tenemos que confiar en que la sociedad tiene que tener... Mira, yo me quedo muy contento, tengo que decirlo, porque obviamente estaba preocupado cuando me enteré del contenido del producto audiovisual. Pues me quedo contento pues con la reacción de mucha gente, de muchos profesionales de la información, que solo puedo estar agradecido, de muchos compañeros míos que se han puesto en contacto conmigo, gente muy importante para mí, muy cercana, ¿no?, que han valorado mi intento de honestidad de la mejor manera posible. Y yo creo que tenemos que tener capacidad crítica los ciudadanos y capacidad también de mostrarnos severos con que no, esto no vale, esto no se puede hacer valer como un documental. Esto es la visión de una persona y lo vuelvo a decir, sí creo que nos tiene que hacer reflexionar que atribuir el protagonismo a una persona condenada en sentencia firme debe implicar un plus de responsabilidad para quien lo hace, debe implicarlo. Y eso sí que lo tengo que decir en voz alta y lo repetiré todas las veces que hagan falta. Tú no tienes redes sociales, ni de forma anónima, no tienes otro... No. No quieres saber lo que se dice, lo que se cuenta por ahí, pero te va llegando, te llega, porque a mí me han dicho que hay una corriente de solidaridad contigo. Mira, Sara Caballé, por ejemplo, es una oyente del programa, pero podría resumir lo que he visto por ahí, sobre todo en TikTok. Hay una corriente a favor de cómo actuaste en un caso, y quiero decir, en la sala, y después cómo has actuado en el documental y la reacción a partir de que conozcamos el documental. Sara dice, igual que yo, la mayor parte de la gente entendemos las razones del fiscal Martín, de su malestar. Es todo un lujo escucharte en las madrugadas, cosa que compartimos, Félix. Pues me emociona, muchas gracias. Para mí todo esto es muy raro, ¿no? Porque, claro, verte que de repente te conviertes en un... No os podéis imaginar la cantidad de medios de comunicación que han intentado hablar conmigo, que yo lo agradezco muchísimo, pero me da mucha vergüenza. No sabes la cantidad de medios de comunicación que se ponen en contacto con nosotros, porque como sabemos que tenemos línea directa contigo, cada día nos llegan muchísimas solicitudes de entrevista, pero ya no puedes dar... Es que no das abasto, no tendrías vida, entonces, ¿no? Porque aparte yo tampoco quiero, con todo respeto, yo, claro, mi trabajo tiene que estar sobre todo en sala y esta colaboración con vosotros me permite, pues imagínate, un altavoz enorme para poder explicar lo que hacemos. Yo me siento súper orgulloso si las personas que me han escuchado ahora o han visto el documental de Crims creen que he hecho un buen trabajo, porque yo no soy más que el responsable de un colectivo de personas que intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible y sobre todo dar la imagen de seriedad. Esto es lo que más me importa. La justicia funciona, la justicia criminal funciona muy bien, hay muchas garantías y, señores y señoras, si a cualquier condenado le pones un altavoz después, va a insistir legítimamente en que es inocente. ¿Y qué? ¿Eso es suficiente? En el último minuto llega la pregunta del millón, porque esto da para muchos programas. Tendremos que volver sobre ella, porque Sergio dice, ¿es acertado, conveniente que un jurado decida? Esta es tu pregunta, este es tu tema, este es el que te gusta. Esto me encantaría. Os voy a intentar razonar cuando queráis que sí. La próxima semana empezamos por ahí, que ya te hemos oído y ya hemos oído cómo has convencido a alguna amiga nuestra, también jurista, así que te citamos como siempre para la próxima semana aquí en el Juzgado de Guardia. Félix Martín, fiscal, un abrazo. Gracias, inmensas gracias por todo vuestro apoyo y ayuda. Gracias. Buenos días, hasta ahora. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.